tus pies estoy para rendir todo lo que soy delante de ti. Recibe aquí, Señor, mi perfume y mis lágrimas que van a caer con solo mirar tu rostro. Fui perdonado apenas yo te vi, y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Quiebro mi vaso
Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. Tuyo es el poder, Padre. Tuya es la autoridad, Señor. Que sea un tiempo, Padre, en que puedas seguir, Señor, gobernando y trayendo luz, Señor, en nuestros hogares, trayendo luz en nuestros corazones, en nuestras mentes, sean tus aguas, Señor, recorriendo nuestros pensamientos, nuestros prejuicios. Así como el sembrador prepara la tierra para poder sembrar, para poder dejar caer la semilla, Padre, sea este tiempo, Señor, tus manos, Señor, preparando nuestro corazón, preparando nuestras mentes, para que esta semilla que vos querés hoy dejar caer en nosotros pueda abrirse a dar fruto, Señor, pueda abrirse a dar ese fruto que vos tenés preparado para este tiempo. Padre, que esta palabra se pueda abrir a nosotros, que sea tu revelación, Señor, trayendo y haciendo caer, Señor, velos y trayendo, Señor, esa palabra fresca, esa voz que necesitamos escuchar, Señor, en este tiempo. Te amamos, Papá, te amamos, te agradecemos por una vez más, Señor, inclinar tu oído para escuchar nuestra adoración y abrir tu boca, Señor, para soltar, Señor, ese cántico de libertad alrededor nuestro y esa palabra que viene, Señor, como lluvia a regar, Señor, nuestros corazones.
Te amamos, Rey, te agradecemos y nos quedamos expectantes a lo que vos quieras hablar y a lo que vos quieras hoy abrirnos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, bienvenidos a esta última sesión de esta serie de las cámaras. Les había comentado que era una sesión corta, pero no menos importante, ¿sí? Es, creo yo, una serie en la que el Señor quiso abrir un tema para que después Él pueda seguir trayendo revelación y trayendo eso fresco del día a día para que nosotros sigamos abriendo poco a poco estas cámaras que están en nuestra alma, ¿sí? Para que Él pueda seguir entrando y trayendo orden y trayendo diseño y trayendo esa luz que necesitamos para poder sanar, para poder tener esa alma en diseño, ese alma en diseño que Él creó, ¿sí? Recuerdan que hablábamos hace 2 o 3 semanas atrás, no recuerdo si es la primera o la segunda sesión, hablábamos acerca de que cuando el Padre nos entrega, ¿sí?, un espíritu a cada uno, se nos entrega una gran riqueza, ¿sí? Y esa riqueza es entregada para administrar, ¿sí? Para que podamos administrar esa riqueza y para que podamos invertir. Hablábamos del espíritu como ese gran tesoro que se nos fue entregado, pero también hablamos del alma, ¿sí?, como ese ambiente que se nos ha dado a gobernar. Y veíamos decíamos que el alma no es un cuartito o algo pequeñito, sino es compleja, ¿sí? Y tiene muchas cámaras, ¿sí? No sé si recuerdan que también hablábamos en comparación al templo, ¿sí? En aquellas cámaras, Pablo también estuvo recordando un poco que tal vez a veces en esas cámaras de ese templo, ¿sí?, se guardaban cosas o servían de depósito y a veces habían cosas que no deberían estar ahí. Pero al momento que se nos entrega un alma, también se nos da ese ambiente a gobernar, ¿sí? Al momento de entregarte una llave, ¿sí?, te haces señor de una puerta y la puerta te lleva a que gobiernes un ambiente. Y cuando Dios sopló sobre vos, sobre mí, vida, en ese momento se nos entregó un alma para que podamos gobernar, ¿sí? Y de eso se trata un poco y tratamos de esta serie poder un poco plasmar el cómo gobernar, ¿sí?, el alma que a veces tantos dolores de cabeza nos trae, ¿sí?, un alma fuera de gobierno. Recuerdan que hablábamos de que el alma fue creada para estar en sujeción a algo, ¿sí? Por eso necesita una autoridad. Entonces, gobernar algo me lleva a tener autoridad sobre eso. Pero el tema de autoridad no solo es estar, muchas veces lo tomamos solamente en relación vertical, ¿sí? Porque cuando hablamos de autoridad solamente a veces pensamos en estar bajo sujeción, bajo autoridad de, ¿sí? Pero hay algo muy importante en lo que es la autoridad y que nos va a venir bien para entender y para poder comprender, y es una herramienta para poder gobernar el alma, ¿sí? Y es un poco lo que nos va a llevar este tiempo en esta última sesión. Es un tema corto, pero es contundente, ¿sí? Por hablar de cámaras tenemos para hablar muchísimos temas, ¿sí? La serie anterior, el pastor Marcé nos vino hablando de todo lo que es familia,
y es una cámara bastante compleja, ¿sí? Así que si vos sentís la necesidad de entrar en orden, en diseño en esa cámara, te invito a que puedas ir a nuestro canal y puedas encontrar esa serie que es Familias en Diseño. Y como vimos en los gráficos del alma, del corazón, no sé si recuerdan que el corazón era el que desde el corazón se gobernaba el alma, ¿sí? Porque en el corazón está Cristo y es desde ahí es donde el Señor va penetrando con su luz cada cámara. Pero te decía que por hablar de cámaras podemos estar hablando de un montón de temas, ¿sí? Hablábamos, nombramos, no hablamos, pero nombrábamos cámaras que están nuestros hijos, nuestro conyugazgo, la sexualidad, nuestro trabajo, las finanzas, nuestro carácter, ¿sí? Hay infinidades de cámaras y no vamos a tomarnos el tiempo de nombrar una por una, primero por una cuestión de que hay mucho material acerca de estos temas, pero creo que también el buscar de parte del Señor cuál es el diseño que Él tiene para esa cámara en mi vida, corre por cuenta nuestra, ¿no? De cada uno de nosotros. Nosotros sabemos bien en dónde el Señor está golpeando a la puerta para poder entrar y poder ser invitado a esa cámara para que Él pueda traer ese orden, ¿sí? Por eso Pablo tan bien nos estuvo impartiendo de lo que es el orden, ¿sí? Si bien lo estamos hablando dentro de lo que es las cámaras, pero el orden es un anillo que protege el alma, ¿sí? Por eso nos pareció muy interesante e importante que el orden esté bien enseñado, ¿sí? Porque a partir de eso es como yo voy a encontrar el orden en cada cámara, ¿sí? Pero como te decía, no vamos a tratar de explicar cada cámara, ¿sí? Porque cada uno tiene que encontrar ese diseño que el Padre quiere volcar, ¿sí? sobre las cámaras de cada uno, pero sí hoy me pareció importante poder hablar un tema fundamental acerca de cómo gobernar estas cámaras. Y hablábamos que para gobernar algo me lleva a la autoridad, y recién te decía que muchas veces hablamos de autoridad como una cuestión solamente vertical en estar bajo autoridad o sujeto a autoridad, ¿sí? Pero quiero abrir un poquito más este tema de la autoridad porque nos va a servir para poder seguir entendiendo cómo gobernar esas cámaras, ¿sí? La primer base de la autoridad es la luz, ¿sí? Y este es el tema que hoy nos reúne y este es el tema que hoy se nos quiere abrir delante nuestro, ¿sí? La luz probablemente es uno de los elementos que más represente al Señor, ¿sí? La luz. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer 2 o 3 versículos acerca de por qué digo que la luz es uno de los elementos que más representa al Señor. Fíjate lo que dice en Primera de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, ¿sí? Entonces, Él es luz, por eso decimos que es uno de los elementos probablemente que más representa al Señor. Sí, acá nos dice que Él es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. En Juan 8:12, les pido disculpas, tengo la voz un poquito, no la tengo al 100%. Juan 8:12 dice: de nuevo pues les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en la tiniebla, sino
que tendrá la luz de la vida. Fíjate que esta versión es de la Biblia textual, 4ª edición, dice: el que me sigue no andará en la tiniebla, ¿sí? No dice en tinieblas, en la tiniebla, sino que tendrá la luz, ¿sí? En mayúscula luz, la luz de la vida. El que lo sigue, ¿sí? Va a tener esta luz de la vida y no andará en tiniebla. La luz de la vida, ¿sí? Es Jesús, es el mismo Jesús diciendo esto, y Jesús singulariza, personaliza, ¿sí? La luz de la tiniebla. Dice que no andará en la tiniebla, entendemos quién representa la tiniebla, ¿sí? Pero personaliza la luz de la tiniebla. Y hay otro versículo, hay muchos versículos de la luz, pero me pareció los más destacados estos. Efesios 5:8, Efesios capítulo 5, versículo 8, dice: porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, éramos tiniebla, pero ahora somos luz. ¿Sí? Se expresa en esto: anden como hijos de luz. Dice: andad como hijos de luz. La luz, decíamos entonces, es la base de la autoridad, ¿sí? Y muchas veces te decía que conectamos autoridad con otra fuente de autoridad, ¿sí? Conectamos autoridad en decir, bueno, estoy bajo autoridad de alguien, ¿sí? En nivel congregacional, de un pastor, de un líder. En mi casa estamos bajo la autoridad de Cristo, pero a la vez el esposo es cabeza del hogar. En el trabajo hay una autoridad, en la escuela hay una autoridad. ¿Sí? Siempre conectamos autoridad con otra fuente de autoridad. Ahora escucha esto: el mayor componente de autoridad es la luz, ¿sí? Porque es el elemento determinante para juzgar la tiniebla. El mayor componente de autoridad es la luz, porque es el elemento determinante para juzgar la tiniebla. Entonces, si hablamos de autoridad, hablamos de luz, ¿sí? Porque donde está la luz no puede prevalecer la tiniebla. Es un rango de autoridad inmenso, ¿sí? Nos decía en 1 de Juan que Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Como Él es luz, no puede habitar la tiniebla en Él, ¿sí? Entonces, este elemento es determinante, la luz es determinante para juzgar la tiniebla. Por eso está tan conectado con la autoridad, ¿sí? Acompáñame a 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7, versículo 14, dice: y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonará sus pecados y sanaré su tierra. Esto también es de la Biblia textual. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Acá Dios sana la tierra cuando su pueblo se humilla, ¿sí? Se arrepiente, cuando deja entrar la luz. No está determinado acá por lo que el diablo pueda hacer, ¿sí? Sino por lo que la iglesia puede hacer. Entonces muchas veces le damos como un papel muy protagónico al diablo, ¿sí? A Satanás, en todo lo que nos pasa o lo que le pasa a la tierra, ¿sí?
Pero fíjense que si no entendemos esto, preparamos los cañones contra las tinieblas, pero acá dice que lo que Dios está pidiendo es que la iglesia se arrepienta y entre en luz, ¿sí? Entonces, dice, busquen mi rostro, ¿sí? Él es luz, buscar esa luz y se conviertan de sus malos caminos, entonces Él va a sanar la tierra. Entonces, así también como Dios sana la tierra, es el mismo principio para que Dios sane nuestras almas. Cuando una persona se humilla y deja entrar la luz en cada cámara, es ahí donde el Padre puede sanar nuestras almas, ¿sí? Donde el Padre pueda sanar cada una de nuestras cámaras. No requiere de lo que haga o deje de hacer Satanás, sino de una cuestión de nosotros, ¿sí? Ya sale del papel protagónico Satanás, sino es una cuestión nuestra, porque acá le está hablando a la iglesia, ¿sí? Le pide que la iglesia se humille y se arrepiente y entre en luz. Lo mismo para nuestras almas. Requiere de algo nuestro, de que nosotros nos humillemos y podamos dejar entrar esa luz que necesita nuestra alma para ser sanada, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto, dejamos de apuntarle al diablo, ¿sí? Porque la luz nos hace ver lo que no está en diseño. Entendamos esto, el diablo fue despojado de toda autoridad, ¿sí? Eso lo hizo Cristo, lo despojó de toda autoridad. Solo está para asustar, ¿sí? Para asustar a los niños, por decir así. Nosotros como iglesia damos autoridad a Satanás al trabajar con complicidad, ¿sí? Con la tiniebla. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces es como que le echamos las culpas al diablo de algunas cosas que tienen que ser tratadas por nosotros, ¿sí? Y no es que el diablo no me deja hacer esto, el diablo, por culpa del diablo que hizo esto, yo soy así, no. A ver, el diablo, si bien entendemos que él viene a querer hurtar, matar y destruir, a generar cicatrices en nuestra alma y generar situaciones conflictivas que generan esas heridas, pero entendemos que hay cámaras que no entran en diseño, no por culpa de Satanás, sino porque culpa de Satanás no porque él ya no tiene autoridad, él no tiene autoridad, sí tiene la iglesia. El Señor le dio autoridad a sus hijos, no a Satanás. Entonces, muchas veces Satanás trabaja con nosotros porque nosotros le damos la autoridad, le damos el lugar, ¿sí? Esto que le abrimos la puerta, ¿sí? Entonces, mientras que no veamos esto, vamos a pelear contra el fantasma del diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer guerra que tratar con respeto o tratar de buscar la paz, ¿no? Siempre nos es más fácil por ahí echarle la culpa al otro o justificarnos con otro, con un tercero, pero cuando vemos que en realidad la autoridad la tenemos nosotros, ¿sí? Y la autoridad viene ligada a la luz, es cuando entiendo que o yo dejo que esa luz penetre en esa cámara o yo trabajo en complicidad con Satanás para que Satanás siga trabajando esa cámara, ¿sí? Debemos manejar nuestras cámaras con luz, ¿sí? Como decíamos hoy, nombrando algunas cámaras, ¿sí? Debemos trabajar nuestro conyugazgo con luz, nuestras finanzas con luz, nuestra sexualidad con luz. Debemos trabajar las cámaras de cómo tratar, de cómo educar a nuestros hijos con luz, en el trabajo con luz. Ese es el mayor componente para que entremos en autoridad en esa cámara, ¿sí? Que esa luz que es Cristo pueda penetrar. Ahora, lo que le da derecho al diablo de arruinar nuestras cámaras es lo que nosotros le damos al diablo, ¿sí? Le damos autoridad. Lo que le da derecho al diablo de arruinar nuestras cámaras es lo que nosotros le damos al diablo y le damos autoridad, ¿sí? Entonces, le damos autoridad cuando sabemos lo que tenemos que hacer
y no lo hacemos, ¿sí? Cuando sabemos y entendemos que hay que ordenar ciertas cosas y no lo hacemos, ¿sí? Cuando hay que alinear ciertas cosas y no lo hacemos. Ahora, vamos a seguir abriendo un poquito más lo que es Efesios 5:8, que hoy lo estuvimos leyendo, pero vamos a leerlo un poquito más, unos versículos más abajo, del 8 al 12. Efesios 5, del 8 al 12. Dice, porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hasta ahí leímos. Vamos al versículo 9, dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? La bondad, justicia y verdad son frutos de la luz, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando, ¿sí? No participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Entonces acá primeramente nos dice que antes éramos tinieblas, ahora somos luz, que andemos como hijos de luz y que el fruto de andar en luz y andar como hijos de luz va a ser bondad, justicia y verdad. Ahora en el versículo 11 dice no participando, ¿sí? No dando autoridad a la tiniebla, ¿sí? Cuando yo no participar en las obras infructuosas de la tiniebla, es eso, es cuando yo le delego autoridad. Porque, a ver, Satanás no tiene autoridad, se le fue quitada esa autoridad, pero sí el Señor nos dio autoridad a nosotros, los hijos, a su iglesia. Entonces, para que Satanás pueda hacer cosas, le tenemos que dar una autoridad, le tenemos que dar un permiso, ¿sí? Entonces, ese no participando en las obras infructuosas es no dando autoridad a la tiniebla. Y después dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto. Es decir, ese manifiesto que la luz manifiesta se ve como es en sí, ¿sí? Pues ha salido de la oscuridad. Eso significa por la luz es manifiesto, se ve como es en sí, como es eso en sí, pues ha salido de la oscuridad, porque todo es manifestado por la luz. ¿Sí? Eso es lo que hace la luz, por eso tiene la autoridad está tan ligada con la luz, porque cuando la luz manifiesta algo, la luz entra en un lugar, muestra cómo se ve en sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha salido de la oscuridad. La oscuridad lo que te lleva es a ocultar, a guardar, a esconder, pero la luz manifiesta, muestra lo que es en sí. Por eso, uno de los frutos de la luz es la verdad, porque con la luz realmente puedo ver las cosas como son, ¿sí? Realmente puedo ver qué hay adentro de esa cámara. Cuando la luz penetra, hablábamos también en una de las sesiones que cuando vos prendés la luz, ahí sí podés ver qué está en desorden, qué está con tierra, qué está fuera de su lugar, qué hay que sacar, qué hay que limpiar, qué es lo que está sucio, porque la luz expone, ¿sí? Por eso tiene tanta autoridad, por eso la autoridad está ligada a la luz, ¿sí? Porque se ve como es en sí, ¿sí? ¿Por qué se ve como es en sí? Porque ya no hay oscuridad que puedan tapar, que puedan ocultar. Entonces, la cultura de la luz es la base de la autoridad, ¿sí? La cultura de la luz es la base de la autoridad. Mientras más luz, más autoridad, ¿sí? Mientras más luz haya, más autoridad hay, ¿sí? Por eso una oración de 2 minutos en una persona que está en luz puede hacer retroceder a la tiniebla. ¿Por qué? Porque la tiniebla no tiene autoridad, la tiene la persona que está en luz, ¿sí? Entonces, entender que la cultura de la luz es la base, ¿sí? de la autoridad.
ahí vamos a empezar a querer acercarnos más a la luz, ¿sí? Así como los bichitos van al foco, nosotros deberíamos querer anhelar que la luz siga penetrando más y más, pero a veces la luz muestra cosas que no son tan cómodas, muestran cosas que no nos gustan tanto, ¿sí? A veces la luz incomoda, a veces la luz duele, porque muestra cómo está en sí ese lugar, ¿sí? Pero a mayor luz, mayor autoridad. Y vamos a entender este tema de la luz con un ejemplo muy práctico que seguramente lo conoces, que lo has leído, pero lo vamos a leer a la luz de la luz. En tu luz veremos la luz, ese versículo, bueno, no. Vamos a entender este ejemplo, estos versículos que están en Mateo, en base a lo que estamos viendo de la luz, ¿sí? Y de la autoridad. Acompáñame a Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. En cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Sí? Lo puso en la oscuridad. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Hasta acá este relato que es muy conocido por todos, hablando de lo que es el talento, de lo que es la administración, ¿sí? Pero en vez de talento, veámoslo como que son porciones de luz, ¿sí? Lo que este Señor entrega son porciones de luz. Entonces vemos que acá le entrega 5 porciones de luz a uno
2 porciones de luz a otro, 1 porción de luz a otro, ¿sí? Fíjense que en los primeros versículos dice que entrega el talento según la capacidad, ¿sí? Conforme a su capacidad es lo que le entrega, ¿sí? Entendiendo que cuando el Señor entrega luz, Él nos capacita para poder llevar esa luz. Aunque duela, aunque moleste, aunque no sepamos qué hacer con ese cuarto desordenado, con esa cámara que no sabemos por dónde empezar, por dónde agarrar, pero Él nos capacita y nos da esas herramientas para poder hacer algo con eso que se nos fue entregado, con esa luz, con esa porción de luz que el Señor nos entrega, ¿sí? A los que se le dio 5 porciones de luz y 2 porciones de luz, hicieron algo respecto a ellos, ¿sí? ¿Qué hicieron? Incrementaron eso que se les dio, ¿sí? Incrementaron esa luz. Dejaron que esa luz penetrara, ¿sí? Dejaron pasar esa luz, que esa luz se pueda incrementar, que esa porción que le fue dada pudiera incrementar. ¿Cómo? Entendiendo que cuando la luz penetra, ¿sí? Cuando la luz entra y muestra lo que es en sí, cómo está ese lugar, conlleva un trabajo, ¿sí? Conlleva un esfuerzo, aunque es incómodo, ¿sí? Aunque duela, pero ¿qué dice? Como fueron fieles e incrementaron e hicieron algo con los que yo les di, le dice, entra en el gozo, en la plenitud del Padre, ¿sí? Estas 2 personas que les fue entregada diferentes porciones de luz, pero ambos hicieron algo con esa luz, ¿sí? Pudieron incrementarla, la trabajaron, ¿sí? Se esforzaron, aunque no haya sido cómodo, aunque haya dolido, pero ellos se esforzaron para que esa luz haga y dé el fruto que tenga que dar y por lo cual fue dado, ¿sí? Ahora, ¿qué conlleva dejar que la luz entre a ciertas cámaras? Primeramente, conlleva reconocer que hemos delegado autoridad, ¿sí? Que le hemos dado autoridad al enemigo para que haga lo que quiera con esa cámara. Hemos trabajado en complicidad, ¿sí? Llámese cámaras, pongan el ejemplo que ustedes quieran, pero a veces nosotros hemos delegado autoridad para que sea el enemigo el que trate con nuestros hijos, el que trate con nuestro conyugazgo, el que trate con nuestro trabajo, con nuestras finanzas. Hemos delegado autoridad. Entonces, primeramente, el dejar entrar luz, ¿sí? Esa porción que se nos fue dada de luz, y hacer algo con esa luz, primeramente es reconocer eso, ¿sí? Y poder pedirle perdón al Señor, porque la autoridad se nos fue dada a nosotros, no para que nosotros lo deleguemos. Se nos fue dada a nosotros para que nosotros dejemos entrar esa luz. Dejar entrar la luz a esa cámara es darle autoridad al Padre, ¿sí? Para que te diga, para que Él muestre, para que Él exponga qué es lo que está desordenado, qué es lo que está fuera de lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que debo sacar? ¿Qué es lo que debo poner? ¿Sí? ¿Qué es lo que no pertenece en esa cámara? ¿Sí? Recuerdan que hablábamos que a veces son cámaras que utilizamos como depósito, como ese galponcito que tenemos atrás de casa en donde no sabemos qué guardar ciertas cosas y guardamos y ahí se terminan filtrando cosas que no deberían estar en esas cámaras, ¿sí? Entonces, si hablamos ejemplificando una cámara, por ejemplo, la cámara de la familia, ¿qué debo sacar? ¿Debo sacar maltrato? ¿Debo sacar comodidad a veces? ¿Debo acomodar ciertos hábitos o malos hábitos? ¿Sí? Generar buenos hábitos. Eso conlleva dejar que la luz entre a la cámara. Eso conlleva el poder incrementar, ¿sí? Esa porción de luz que nos es dada, ¿sí? Recuerden que decíamos que la luz se da de acuerdo a la capacidad. Entonces, si hoy estamos escuchando esto,
el Señor nos capacita para hacer algo respecto de esto, ¿sí? Porque muchas veces, como decíamos, la luz es tan incómoda o muestra cosas que no nos gustan ver, que automáticamente nos dan ganas de solamente cerrar esa cámara y dejarla como estaba, ¿sí? Pero recuerdan que a estas personas que le dio 5 y 2 porciones de luz, ¿sí? Les dijo, siervo fiel, ¿sí? Como has administrado bien, ¿sí? Bien, siervo bueno y fiel. Bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? A pesar de que la luz incomoda y que la luz duela, el dejar entrar esa luz nos va a llevar a entrar en el gozo de Él, nos va a llevar a entrar en esa plenitud que Él tiene para con nosotros, porque recuerden que uno de los frutos de la luz es bondad, justicia y verdad, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esa plenitud cuando la luz pueda dar esos frutos, aunque al principio duela, aunque al principio incomode, pero si incrementamos eso que nos fue dado, si hacemos algo con esas porciones de luz que nos fue entregado, vamos a entrar en el gozo del Padre, en la plenitud del Padre. Nuestra alma va a entrar en esa plenitud, ¿sí? Va a encontrar esa sanidad. Ahora vemos también al que le dio un talento, ¿sí? Pero por temor no hizo que esa luz actuara, no hizo nada con eso. ¿Qué hizo? Lo escondió. Dice, me dio miedo y lo guardé. Recuerdan que la oscuridad es la que se encarga de tapar, de esconder, ¿sí? Y el temor te desconecta de la luz, te desconecta de Dios. Entonces, hay una película muy conocida que dice, el camino a la oscuridad es el temor, ¿sí? Es Star Wars, es una frase, ¿sí? que suelta la película, pero que es tan cierta. El camino a la oscuridad es el temor. ¿Qué es lo contrario de la luz? La oscuridad, ¿sí? Y el camino a la oscuridad es el temor, porque el temor te lleva a esconderte, a la oscuridad, pero la luz, dijimos que uno de los frutos te lleva a la verdad. ¿Por qué? Porque te muestra cómo están en sí las cosas, o sea, expone. Nada se puede ocultar frente a la luz, ¿sí? Entonces, cuando entra la luz a un lugar que permanecía oscuro, expone lo que está en desorden, lo que está sucio, lo que está desalineado. Pero esta persona que recibió una porción de luz tuvo miedo, ¿sí? Tuvo temor. ¿Y qué hizo? Escondió por temor, escondió por miedo. No actuó frente a lo que se le fue dado, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hablamos de, no sé, de la Cámara de las Finanzas, a veces entendemos que debemos entrar en orden en las finanzas, no sé, pagar ese impuesto que yo no quiero pagar, empezar, no sé, a ser más generoso, y tal vez me da miedo entrar en ese diseño porque pienso que no voy a llegar a fin de mes, ¿sí? Y ahí está el temor. Ese es el temor desconectándote de la luz, ¿sí? Desconectándote de Cristo, y empezamos a ocultar esa cámara y cerrarla por decir, bueno, no, esta cámara como está, la venía piloteando, la venía manejando a los tumbazos, pero está segurito, ¿sí? Porque a veces lo desconocido o lo nuevo nos da temor, de decir, bueno, no, a ver, ¿cuál es el diseño de esta cámara? ¿Cómo el Señor me dice a la luz de Él cómo debo manejar esto? ¿Cómo debo manejar mi familia? ¿Cómo debo manejar mis hijos? ¿Cómo debo manejar aún también con mi conyugazgo? Decir, bueno, tengo que empezar a ordenar, pero tengo miedo de cómo va a salir, o de que mi esposo se vaya, o tengo miedo de quedarme sola. O el temor lo que hace es desconectarte de la luz. Y la luz es la que trae autoridad, ¿sí? Entonces el temor te esclaviza,
te esclaviza a que sigas manejando esa cámara, delegando esa autoridad a la oscuridad, a la tiniebla, ¿sí? Entonces, esta persona que se le dio una porción de luz fue la que le fue quitado lo que se le dio. ¿Por qué? Porque en vez de hacer algo con esa luz, ¿sí? Lo que hizo fue esconderlo por temor. Entonces, lo que pasa muchas veces es cuando Dios nos muestra algo o expone algo en nosotros que no nos gusta, que nos incomoda, que nos enoja. Muchas veces lo que primero atinamos es a repeler eso que el Señor nos está mostrando. Pero dice que el que se humilla, ¿sí? El pueblo que se humilla y busca entrar en luz, Él va a sanar la tierra, Él va a sanar el alma, Él va a sanar esa cámara que Él expuso y tal vez no te gustó lo que encontraste, ¿sí? Hablábamos el sábado en el mensaje, en la palabra que el Señor nos entregó, que nosotros reaccionamos de lo que somos, de la esencia que tenemos. Y muchas veces nos pasa esto, que nos encontramos con una reacción que no nos gusta, como qué es lo que salió de mí, ¿sí? Y en vez de hacer algo con eso, entramos a enojarnos, ¿sí? Y a decir, bueno, yo soy así, esto es lo que soy y ya está. En vez de poder dejar que esa luz siga penetrando en esa cámara, siga penetrando en esa área y exponga todo eso que está en nosotros, que tal vez a veces sabemos que está, a veces no sabemos que está, pero que está ahí y está actuando y está siendo usada y está siendo manejada por la autoridad que le estamos cediendo al enemigo para que él pueda hacer lo que quiera con esa cámara, ¿sí? Entonces, a esta persona que se le dio esa porción de luz y que por temor escondió esa luz, eso que le fue dado, el Señor le dijo, siervo malo y perezoso. Perezoso. Muchas veces nos gana la pereza de no querer esforzarnos por entrar en diseño, ¿sí? Porque eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dejarnos ser transformados, requiere humillarnos, ¿sí? Requiere que siga el Señor rompiendo con nuestro orgullo. Y la pereza de no querer confrontar eso, la pereza de no querer pasar por ese camino de transformación, por ese camino de esforzarnos, de trabajar esa luz que nos fue dada, que nos fue entregada, hace que no sea quitado eso, porque como fue un siervo malo y perezoso, Él le quitó esa porción y se la entregó a la persona que había administrado bien, ¿sí? Esa porción de luz es una porción de Cristo que se nos está dando, ¿sí? Porque Él es luz. Entonces, esa porción de Cristo que se nos es entregado muchas veces expone cosas que no son Cristo, obviamente, eso es lo que va a exponer, cosas que no son Cristo. Está en nosotros en decir, no, me aferro al temor, me aferro a la pereza y no lo quiero soltar y quiero que esto siga manejándose así en mi vida y quiero seguir. O de decir, bueno, no, a ver, algo fue expuesto en mí y esto que no es Cristo, no me pertenece, no quiero que esté. Entonces es dejar que esa luz siga penetrando esa cámara y pueda seguir exponiendo y mostrando en sí cómo está el lugar, cómo está esa área y podamos hacer algo al respecto, ¿sí? Lo cierto es que cuando vuelve el Señor, y con esto voy terminando, no le pide algo que no le haya dado primero, ¿sí? No es que viene este Señor y les dice, bueno, a ver qué hicieron con esto y no se los ha entregado antes. Él siempre le pide algo que ya les ha entregado antes, ¿sí? Porque así es el Señor, ¿no? Él nos dio un espíritu y un alma, ¿sí? Y entendemos que tenemos que hacer algo con lo que hemos recibido. Y nos va a preguntar, ¿qué han hecho con esto? ¿Sí? ¿Qué has hecho con esto? ¿En qué invertiste el espíritu que yo te di? ¿Cómo cuidaste esta riqueza que te fue entregada?
este alma, cómo lo cuidaste, cómo la sanaste, cómo hiciste el mantenimiento del lugar, ¿sí? Cada tanto dejás entrar esa luz para exponer, para ver cómo va funcionando esa cámara. Entonces me diste luz en esto y no hice nada, ¿sí? No lo quise administrar. Muchas veces no queremos que entre la luz a ciertas cámaras porque decíamos la luz incomoda, la luz duele, y ya sabemos lo que el Señor quiere, ya sabemos, muchas veces sabemos cuál es el diseño. Otras no, otros entramos en tiempos de intercesión y de búsqueda del Señor, decir, Señor, mostranos cuál es el diseño en el cielo de esto. Por eso decíamos, no vamos a hablar cámara por cámara, porque hay cosas aún por descubrir y cosas que el Señor aún nos quiere revelar en cuanto a diseño de cada cosa. Pero en lo que es en mí, ¿sí? Por ejemplo, si te tocó ser madre soltera, ¿sí? O si estás sola, vos educando a tus hijos. Bueno, ¿cuál es el diseño para eso? ¿Qué diseño te quiere entregar el Padre para que tus hijos, esas cámaras de tus hijos sean educados en lo que el Señor te pide a vos, en cuanto a la capacidad que vos tenés y en cuanto a la luz que se te ha entregado? Esto es muy personal, ¿sí? Pero entender que Él va a venir a preguntarnos qué hiciste con esto, con lo que se te fue entregado, ¿sí? Muchas veces son tiempos en los que son más conflictivos, ¿sí? En confrontaciones personales de decir, bueno, el Señor este tiempo está trabajando conmigo y son tiempos incómodos y son tiempos que a veces duelen porque muestran cosas que no están buenas, pero es parte del proceso de que la luz penetre, es parte del proceso de que la luz exponga aquello que estaba escondido, aquello que estaba queriendo ser oculto, ¿sí? Aquello que tal vez a veces sin entender o entendiendo le fuimos delegando autoridad a Satanás, que no la tiene. O sea, Satanás va a tener autoridad si yo se la doy, ¿sí? Por eso me pareció interesante hablar este tema de las cámaras en respecto a la autoridad, porque la autoridad es lo que nos va a dar el gobierno de ese ambiente, el gobierno de esa cámara. Pero si yo no estoy siendo luz, si no soy hijo de luz, si no dejo que esa luz penetre esa cámara, no voy a tener autoridad para poder gobernarla, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esta base, ¿sí? de la autoridad como es la luz, como es la luz de Cristo, como es Él en esencia, esta porción de Cristo que se nos da, ahí vamos a poder entender cómo poder gobernarla, ¿sí? Y que nos caiga el peso de decir, yo tengo que hacer algo con esto que hoy me fue revelado, con esto que hoy me fue entregado, ¿sí? Es una porción de Cristo que Él nos entrega. No importa si es 5, si es 2, si es 1, vos sabrás en qué cámara el Señor hoy te está incomodando para que puedas dejar que entre esa luz y empiece a exponer y que empieces a ordenar y empieces a sacar y empieces a alinear y empieces a pintar el lugar, a ponerle cosas nuevas, ¿sí? El Señor y vos saben. El tema está que no nos encuentre como ese siervo malo y perezoso, que no quiso hacer nada con eso que se nos fue entregado, por temor, por pereza, por no querer esforzarnos, ¿sí? Por no querer hacer algo al respecto, por quedarnos cómodos en el lugar que estamos, aunque sabemos que estamos mal, pero bueno, es lo que somos y ya me acostumbré. No, hay un diseño, ¿sí? Hay algo que el Señor creó para esa cámara. Hay algo escrito para esa cámara, hay algo escrito para esa familia, para esos hijos, aún para esa sexualidad, para tu conyugazgo. Hay algo escrito, hay algo en diseño que tiene que ser alcanzado, que tiene que ser descubierto. Y es parte de nosotros en poder ser ese siervo fiel, bueno y fiel, que en lo poco que nos va entregando
vayamos haciendo. ¿Para qué? Para que Él nos ponga en esa plenitud, para que podamos entrar en el gozo y en la plenitud del Padre, ¿sí? O ser este siervo malo y perezoso, que aunque se le entrega la luz, esa luz es rechazada. Es decir, no quiero esta porción de Cristo que me estás dando, porque ya sé que se viene un tiempo de incomodidad, ya sé que se viene un tiempo de tener que cambiar. Y es a lo que apunta, ¿no? Para llegar a esa perfección, a ese modelo de varón perfecto que habla la palabra, vamos a ir siendo transformados todo el tiempo, todo el tiempo. El tema está en seguir resistiendo esa transformación o dejar que esa luz, que esa porción de Cristo siga penetrando en nosotros para poder hacer algo al respecto y poder entrar en esa plenitud y en ese gozo. Hasta acá es lo que quería compartirles. Con respecto a las cámaras, es un tema súper rico para que el Señor lo siga abriendo a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero queríamos dejarle como base y como incomodidad para que no sea algo al pasar, sino que podamos ser de esas personas que cada tanto dejan y se fijan cómo están esas cámaras, a ver cómo está el lugar. Necesita mantenimiento de algún lado, se ha infiltrado alguna cosita que tenemos que sacar. Es importante entender esto de la luz, de la autoridad, porque cuando se nos abra este tema de la luz como base de autoridad, vamos a entender y vamos a sacar toda esa autoridad delegada que hemos dado, para que realmente nuestras cámaras puedan entrar todas en diseño y puedan entrar todas en ese gozo del Señor, en esa plenitud del Padre. Así que te invito a que podamos tener un tiempito de una oración para poder exponer esto y poder realmente que esta semilla que hoy fue plantada, poder que dé los frutos que tenga que dar, ¿sí? que pueda echar raíces en nosotros, ¿sí? Que no sea una palabra más que pase o algo más que pase en la semana, sino que realmente pueda hacer algo, pueda encontrar un fruto el Padre de lo que hoy ha soltado. Amén. Papá, gracias porque en tu luz vemos la luz. Padre, tu luz hace que podamos ver todo más claramente. Tu luz despeja toda duda, despeja toda incredulidad, hace retroceder toda oscuridad que haya querido venir a cegarnos, a ocultar cosas. Padre, nos exponemos a la luz del primer día. Nos exponemos a tu luz para que aún sigas abriendo el entendimiento de esto que se ha soltado y puedas darnos esa autoridad, Padre, que se nos fue entregada, pero que podamos hacer uso de esa autoridad para poder entrar, Señor, en diseños, todas nuestras cámaras, y sea un tiempo, Señor, de que sigas limpiando y que sigas exponiendo aquellas cosas que se fueron infiltrando en nuestra alma, Señor, en esas áreas que a veces tanto molestan y que a veces nos hemos acostumbrado a convivir con eso. Pero Padre, queremos hallarnos, queremos que vos nos halles, Señor, como esos siervos buenos y fieles que hacen algo al respecto, algo con esa porción de luz, con esa porción de Cristo que vos nos entregas. Papá, te agradecemos por confiar en nosotros, te agradecemos por darnos para administrar una porción de luz, esa porción tuya que tanto, Señor, nos trae, que tanta sanidad y tanta libertad nos trae. Padre, te amamos, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por este tiempo. Y que, Señor, pueda seguir abriéndose esta palabra, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Amén.
que aprenda a menguar para que crezcas en mí. Es necesario que aprenda a doblegar mi voluntad por ti. Sacrificio vivo, me presento ante tu altar hasta que Cristo sea formado en mí. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Es necesario